Buenos días, tardes o noches. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar el tema Introducción al estudio de la psicología. Para esto veremos qué es la psicología. Bien, desde la parte etimológica, la palabra psicología proviene de dos voces griegas. Por un lado tenemos el término psique, que significa alma o soplo de vida. Y por otro lado tenemos el término logos, que significa estudio o tratado. Por tanto, la psicología podría definirse como el estudio o el tratado acerca del alma. Sin embargo, el término alma, al ser una realidad profunda que va más allá de la posibilidad de la observación del estudio y del estudio científico, podemos concluir que no es el objeto de estudio de la psicología. Antiguamente sí se la definía como el objeto de estudio de la psicología, pero en la época contemporánea se considera el comportamiento como el objeto de estudio de la psicología. Es en este sentido que cuando hablamos de alma nos referimos a una realidad meramente metafísica, es decir, que está más allá del plano físico. Y su estudio va a corresponder más al área de la religión y de la filosofía, y no así de la psicología. Entonces, ¿cómo estudiar el comportamiento y los procesos psíquicos? Sabemos que los procesos psíquicos se producen en la mente humana. Entonces, para estudiar la mente humana, solo podemos estudiar de forma indirecta, a través de la aplicación de algunos instrumentos como los test o como una serie de pruebas objetivas. Esto es un estudio de los procesos psíquicos, pero de forma indirecta, ya que los procesos psíquicos se estructuran en la mente humana. Ahora vamos a pasar a definir qué es la psicología. De forma general, podemos decir que la psicología es una ciencia. Ciencia debido a que tiene un objeto de estudio, un método de estudio y una fundamentación. En este sentido, que es que la psicología es la ciencia que va a estudiar tanto el comportamiento humano, así como los procesos psíquicos del ser humano. Esto en relación a su ambiente físico y social. Ahora vamos a ver qué son los procesos psíquicos. De forma general, podemos decir que los procesos psíquicos son todos aquellos fenómenos que tienen lugar en la mente humana y pueden ser vivenciados tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Cuando hablamos que pueden ser vivenciados de forma consciente, significa que nos percatamos de esos fenómenos, de aquello que ocurre en nuestra mente. Como es el caso de la atención, el aprendizaje, uno puede percatarse de estos fenómenos. Pero hay otros fenómenos psíquicos que no somos tan conscientes, como es el caso de los sueños. Muchos sueños no los recordamos, a pesar de que lo vivimos. Ahora vamos a ver un poco las características de los procesos psíquicos. De forma general, podemos decir que los procesos psíquicos se estructuran en interacción con el entorno, interacción con los amigos, los compañeros, en otras palabras. El ambiente influye en cómo nuestra mente se estructura y además se puede expresar a través de conductas tanto verbales como no verbales. Bien, en esta parte vamos a ver los tipos de procesos psíquicos. Podemos clasificar todos los procesos psíquicos en tres categorías. La primera categoría son los procesos cognitivos. Cuando hablamos de procesos cognitivos, nos referimos a todos aquellos elementos o fenómenos que ocurren en nuestra mente que nos permiten procesar la información, como es el caso de la sensación, que introduce los datos, la percepción,
que nos permite interpretar los datos, la memoria, que nos permite guardar la información que hemos recibido del entorno, el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, todos estos elementos son parte de los procesos cognitivos. Por otro lado, tenemos los procesos afectivos, como ser la emoción, los sentimientos, la pasión, los estados de ánimos, que representan gran parte de la vida anímica del ser humano. Finalmente, los procesos conativos y volitivos serán la tercera categoría, en las cuales vamos a inscribir a los procesos psíquicos. Pero, ¿qué es lo conativo y qué es lo volitivo? De forma general, podemos decir que cuando hablamos de conativo, nos referimos a la voluntad. Es decir, es la manera como el ser humano direcciona su actuar en relación a una meta. Es decir, todos nosotros queremos y tenemos ciertos objetivos en la vida. Entonces, ¿quién direcciona esos objetivos? Es justamente nuestra capacidad de voluntad. La voluntad podremos definirlo como esa fuerza dinámica que nos permite perseguir nuestras metas. El proceso conativo estaba muy interrelacionado con la personalidad, pero en este caso vamos a ver el segundo proceso, que es el proceso volitivo, que tiene que ver con la capacidad de decisión del ser humano. Es decir, las máquinas, por ejemplo, pueden procesar la información, pueden hacer muchas cosas que se pueden asemejar a los procesos psíquicos, pero no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, el ser humano sí tiene esa capacidad y eso tiene que ver con la capacidad volitiva del ser humano, eh, el, el querer algo y definirte por algo que deseas. Veamos entonces ahora qué es el comportamiento. Vamos a iniciar dando una definición de lo que entendemos por comportamiento. De forma general, se puede decir que el comportamiento es todo aquello que realiza el organismo. En otras palabras, son todas aquellas reacciones de los seres vivos en relación con su entorno. Por ejemplo, si uno tiene hambre, si uno tiene sueño, si uno estudia, siempre va a ser todos estos comportamientos, todos estos comportamientos son parte de las reacciones del organismo. En otras palabras, es imposible no comportarnos. ¿Por qué es imposible no comportarnos? Porque aún si tú decides no tener ningún tipo de comportamiento y estar, eh, bueno, estático, podremos decir que, bueno, tu conducta es esa, una conducta apática frente a los estímulos, pero sigue siendo una conducta. Ahora, el comportamiento se puede clasificar en dos categorías. Aquellos comportamientos que son observables y otros comportamientos que no son observables. Lo que es observable pertenece a la vida pública, lo que podemos ver en el comportamiento, pero aquellas cosas como la imaginación, el mismo aprendizaje, no es observable y tiene que ver mucho con la parte interna del sujeto, con lo que sucede solo en la mente del sujeto. Su estudio de los elementos psíquicos de la vida psíquica siempre va a ser de forma indirecta y se utiliza para el estudio de la vida psíquica algunos métodos experimentales que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar a otra pregunta, que es, ¿cuáles son los fundamentos de la psicología? Cuando hablamos de fundamentos, nos referimos a aquellas bases teóricas en las cuales se va a fundamentar la psicología. Es decir,
cuáles son las raíces del conocimiento psicológico. Hay dos vertientes para el estudio de la psicología. Por un lado está la filosofía y por otro lado está la fisiología. La fisiología va a estudiar la parte orgánica del cuerpo humano y cómo la mente, cómo el cuerpo afecta a nuestro comportamiento. Y la filosofía le va a dar ese sustento teórico al estudio de la psicología. Bien, ahora vamos a pasar a entender quiénes fueron los fundadores de la psicología como ciencia. Para empezar, tenemos a Johannes Peter Muller, quien fue un fisiólogo, quien intentó dar, bueno, a través de una serie de experimentos, intentó ver cómo el sistema nervioso afectaba a la experiencia sensorial. Otro de los grandes personajes que aportó bastante a la psicología fue Gustav Teodoro Fechner. Bueno, él es reconocido por haber formulado una ecuación donde podía cuantificar el tiempo en que un estímulo físico se asociaba a una sensación. Pero el verdadero padre de la psicología es Wilhelm Maximilian Wundt. Wundt, por si acaso, es uno de los más grandes pensadores de su época, ya que él realmente asentó las bases de la psicología al fundar el primer laboratorio de la psicología. En otras palabras, en la Universidad de Leipzig, que se encuentra en la región de Alemania, creó un laboratorio donde a través del uso del método científico podía estudiar el comportamiento humano. Pero, ¿cuáles son los métodos que distinguen al método científico? Entonces, ¿cómo estudiar la psicología? Bien, existen varios métodos de estudio de la psicología y los vamos a clasificar en tres categorías. Por un lado está el estudio de la psicología a través de los métodos descriptivos. El otro es el estudio de la psicología a través del método correlacional. Y finalmente tenemos el método experimental de la psicología. Veamos a qué se refiere el método descriptivo. Cuando hablamos del método descriptivo, uno de los primeros elementos para estudiar la psicología es el instrumento de la observación. Recordemos que la observación consiste en mantener nuestra atención en un determinado comportamiento o conducta, el cual se registra. Entonces, para el estudio de la psicología podemos utilizar el método extrospectivo, si la mirada es hacia afuera, es decir, de forma externa, o el método introspectivo, cuando nosotros miramos nuestro propio mundo interior. El segundo método es el estudio de casos. Generalmente el estudio de casos lo aplica el método clínico, es decir, es el estudio de la vida psíquica y conductual del ser humano a través de analizar la situación vivenciada por un sujeto y poder de esta manera inferir al resto de los sujetos. Por ejemplo, es el caso cuando se estudia el alcoholismo. Vemos cómo el alcoholismo afecta a un individuo y podemos podemos a través de ese estudio poder inferir cómo podría afectar a otros individuos. El otro método es la encuesta. La encuesta consiste en una serie de preguntas para obtener una información acerca de la conducta del ser humano, el cual es estandarizada mediante gráficos estadísticos que nos permiten ver la tendencia de una población referente a una situación. Vamos a pasar ahora al método correlacional. Eh, Cuando hablamos de método correlacional, nos referimos al hecho de que analizamos dos variables
y vemos cómo afectan esas dos variables, cómo se comportan esas dos variables. Pero se dice que es un método correlacional en el sentido de que no es una relación de causa y efecto, como lo va a estudiar el método experimental, sino es un método más estadístico. Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo del método correlacional. Podemos decir que el 100% de las personas que respira muere. En otras palabras, estamos relacionando a nivel estadístico el hecho de respirar y el hecho de morir. Sabemos que respirar no es la causa de la muerte. De hecho, si no respiramos, más bien sería su causa. Pero cuando hablamos del método correlacional, nos referimos a que vamos a estudiar esa variable y cómo afecta de manera directa sobre otra variable, que en este caso es vivir. Entonces, no es un estudio de causalidad. La causalidad sería el 100% de las personas que no respira, muere. Eso es la causa de la muerte, es la asfixia. Entonces, se darán cuenta que es muy diferente. Por ejemplo, podemos ver, digamos, cuántas personas, digamos, mueren durante un año. Entonces, vamos a ver en un año cuántas personas mueren. Entonces, son dos variables, tasa de muerte y el lapso del tiempo. Entonces, esa es otra forma de ver la forma correlacional. O, por ejemplo, las fases de la luna. Por ejemplo, vemos cómo las fases de la luna pueden afectar sobre el grado de producción la cantidad de nacimientos de un determinado organismo, como en el caso de las tortugas. Entonces vemos si realmente las fases de la luna afectan sobre la conducta reproductiva de las tortugas. Puede ser que nos dé una correlación positiva o puede ser que nos dé una correlación negativa. O la temperatura. Sabemos que, bueno, la temperatura sí es una causa, ¿verdad? Una causa para que para que nazcan más tortugas, es decir, tortugas machos. Entonces, bien, el método correlacional es justamente esa relación que existe entre dos variables. Veamos ahora el método experimental. El método experimental de repente es el método más común dentro del ámbito de la psicología y de otras ciencias, y consiste en el estudio de dos variables. Uno, que es la variable independiente, y la otra es la variable dependiente. La variable independiente es aquello que el investigador puede manipular, y la variable dependiente es aquella que nos muestra el efecto de lo que hemos manipulado. Entonces, en un estudio científico se pasa por una serie de pasos. Pero ¿cuáles son esos pasos? Para empezar, tenemos como primer paso la observación de un fenómeno. Una vez que hemos observado el fenómeno, recolectamos todos los datos referentes a ese fenómeno. Luego formulamos una hipótesis. Cuando hablamos de una hipótesis nos referimos a una afirmación adelantada, una teoría adelantada acerca de qué podría explicar ese fenómeno. Luego procedemos a una experimentación. Esta experimentación es un método, es controlar todas las variables que afectan a ese fenómeno para obtener un resultado. Si el resultado apoya la hipótesis, entonces hemos creado una teoría. Si no apoya la hipótesis, bueno, se vuelve a reformular la hipótesis y se vuelve a investigar. Es más una investigación a través del ensayo y el error. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las disciplinas de la psicología. Bien, cuando hablamos de disciplinas de la psicología, nos estamos refiriendo a cómo se divide la psicología. Y podemos dividir a la psicología desde dos ramas. Por un lado está la psicología pura y por otro lado está la psicología aplicada. Bien, veamos primero la subdivisión de la psicología pura. Cuando hablamos de psicología pura, estamos hablando del estudio teórico del comportamiento humano.
y cómo se divide teóricamente la psicología. Para empezar, podemos indicar que uno de los primeros campos de la psicología o campos de estudio de la psicología es la psicología general, que estudia las funciones de la mentales más comunes, como ser la memoria, el aprendizaje, la inteligencia y todos los problemas psicológicos, como ser drogadicción, pandillas, entre otros. Entonces, el campo de estudio en este caso es bastante amplio. Luego tenemos lo que es la psicología social. Cuando hablamos de psicología social, es la manera en cómo un grupo influye sobre el individuo. Es un estudio desde la familia como grupo social influye sobre un determinado organismo, cómo la sociedad, la cultura afecta en el desarrollo de nuestra personalidad. Otro campo de estudio de la psicología es lo que se conoce como la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, que va a ser un estudio ontogénico del comportamiento humano. Es decir, va a estudiar la conducta del ser humano y cómo desarrolla la personalidad del ser humano a lo largo de su vida. Y va a estudiar cada una de las etapas, iniciando desde la etapa prenatal hasta la ancianidad. Siguiente campo que vamos a ver es la psicología diferencial. La psicología diferencial va a estudiar las diferencias que existen entre distintos comportamientos en relación a ciertos factores, como ser edad, sexo, temperamento, personalidad, clase social, estatus social, entre otros. Entonces, la psicología diferencial va a tratar de explicar por qué en ciertos grupos las personas actúan como actúan y en otros grupos sociales o grupos culturales actúan de manera muy distinta. La psicología diferencial principalmente va a abordar el tema de la cultura. Luego tenemos la psicología de la personalidad. Como su nombre lo indica, va a estudiar los rasgos psicológicos de un ser, de una persona, de un individuo. Hay distintas estructuras de personalidad. Por ejemplo, tenemos la personalidad obsesiva, la personalidad histérica, las psicopatías, entre otros. Otro campo de estudio es la psicología fisiológica. Eh, Cuando hablamos de la psicología desde el aspecto fisiológico, estamos hablando desde el campo de la neuropsicología, es decir, cómo el cuerpo humano y los procesos orgánicos afectan a nuestra conducta. Por ejemplo, ahí vamos a ver el tema de la neurona, los neurotransmisores y cómo nuestra masa encefálica se organiza para procesar, por ejemplo, fenómenos como la memoria, como el aprendizaje. Luego tenemos el estudio de la psicopatología. El estudio de la psicopatología estudia principalmente los factores que causan la enfermedad mental y el trastorno, lo que llamamos locura. Hasta ahí lo que se refiere a la psicología básica o pura. Ahora vamos a pasar a otra rama de la otra clasificación de la psicología, pero desde el punto de vista de la aplicación, cómo este estudio teórico de las distintas ramas de la psicología básica y pura se aplican en distintos trabajos. Por ejemplo, cuando uno estudia la carrera de psicología, generalmente sale en tres campos, que es la psicología clínica, la psicología social y luego tenemos la psicología educativa, entre los principales campos de trabajo de un psicólogo. Entonces, veamos qué es la psicología clínica. Generalmente la psicología clínica es el estudio de la conducta del ser humano y la actividad mental que se basa en distintas terapias. Generalmente la psicología clínica es el estudio de un individuo, individuo tras individuo. En otras palabras, es de forma individualizada. Es cuando uno acude a un psicólogo, generalmente el psicólogo con el que nos topamos es un psicólogo clínico y va a estudiar las causas de tu, bueno, de tu problema psicológico. Luego, otra rama de trabajo de los psicólogos es la psicología del deporte.
Ellos se dedican principalmente a mejorar el rendimiento del deportista a través de distintas también terapias y orientaciones vocacionales. Otra rama de trabajo del psicólogo es la psicología laboral. Generalmente el psicólogo en este caso realiza a través de una serie de test la selección del personal y la manera en cómo puede optimizar la producción dentro de una determinada empresa. Otro campo de estudio es de la psicología comunitaria. Ellos trabajan generalmente con grupos como ser la ONG o distintas fundaciones para satisfacer una serie de necesidades que tiene una población, que en este caso generalmente son poblaciones en desventaja social. Luego tenemos la psicología de la salud. El psicólogo que se dedica al trabajo de la psicología de la salud generalmente trabaja en hospitales y bueno, trata con pacientes con enfermedades muy graves, como el cáncer, donde tiene que el paciente lidiar con, bueno, con la muerte. Y sabemos que enfrentarse a la muerte o a enfermedades terminales conlleva algunos problemas psicológicos como la depresión, el estrés. Entonces, el psicólogo que trabaja en este ámbito laboral se va a dedicar a ver la manera en cómo ayudar al individuo a sobrellevar esta situación. Luego tenemos otro campo de aplicación de la psicología, que es la psicología comercial. La psicología comercial es el estudio del marketing y la publicidad para ver la manera en cómo una empresa puede vender su producto de una forma más eficiente. Un campo que también ha incursionado bastante la psicología es la psicología política y que, bueno, el psicólogo generalmente trata de explicar la influencia de nuestro comportamiento en cómo nos direccionamos a nivel político. Luego está la psicología del arte. Muchos saben que la psicología del arte, que a través del arte se pueden manifestar muchos cuadros psicológicos. Por ejemplo, como Salvador Dalí. Salvador Dalí es un gran pintor que sufría esquizofrenia, pero bueno, a través de su cuadro se podía manifestar muchas de sus problemáticas psicológicas. Bueno, otro campo de trabajo del psicólogo es la psicología infantil, donde se especializa el psicólogo en el trabajo del comportamiento de los niños, viendo distintos problemas de aprendizaje o algunos, algunas dificultades incluso en el habla, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Entonces el psicólogo infantil va a trabajar netamente con una población menor de edad. Por último, tenemos la psicología de la guerra. Los psicólogos generalmente son contratados por el ejército para trabajar con soldados que han sufrido situaciones muy estresantes y que, bueno, tienen que sobrellevar muchas problemáticas a causa de distintos conflictos bélicos que han tenido. Hasta ahí lo que es la introducción al estudio de la psicología. Muchas gracias y que tengan un buen día. Permiso.